Pero a los 19 años logro vender una empresa y... ¿Y la empresa era de qué? Una de las primeras cosas que hago fue fusilar, decimos, como copiar un software francés que le estaban vendiendo en ese momento al SENA para hacer formación virtual. Wow. Cuando eso no existía, TeamViewer o compartir pantalla en Zoom. Sí. Y básicamente lo que hago es un algoritmo que comparte pantallas y permite tomar control remoto de equipos, en fin. Y alguien me lo compra por algo así como la plata de hoy, $1 millón, qué sé yo. Wow. Y eso eran como 300 años de trabajo de mi papá, ¿no? Porque luego de eso, con algo de capital y un poco más de conocimiento, pues fundo una compañía que pasa de 0 a 400 empleados en 3 años y bueno, un montón ya de estamos impacto. hablando de aulas amigas. Exactamente. Hoy, años después, digo, y con todo lo que ha pasado en el mundo, yo digo, cualquier emprendedor que no esté pensando en dejar el mundo mejor que como lo encontró, debería dedicarse a otra cosa totalmente distinta. The future of business, powered by tech. The future of business, powered by tech. The future of business, powered by tech. We think el futuro de los negocios con tecnología. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Rethink. Como saben, es un espacio que hemos creado para conversar con líderes de distintas industrias que nos permitan pues hablar de hacia dónde va el mundo a la luz de los negocios y de la tecnología. Y hoy me complace muchísimo presentarles a nuestro invitado Juan Manuel Lopera. Juan Manuel, yo te sigo y te admiro hace muchos años desde que conocí tu historia, y digamos que tu historia de vida como que converge 3 de mis grandes pasiones, y es la educación, el emprendimiento y la tecnología. Sé que pues con lo que has hecho has tenido la oportunidad de cambiar miles de vidas, no solamente en Colombia sino en el mundo. Entonces de verdad que para mí es un gran honor tenerte aquí con nosotros, y pues quisiera que nos empezaras a contar sobre ti, sobre tu historia, para dar aquí una mini introducción. Juan Manuel ha sido reconocido por MIT, por el Senado, por la Presidencia de la República, por varios entes internacionales, grandes empresas, como un gran emprendedor, líder referente en Colombia y, como les decía ahorita, en el mundo, que está cambiando la educación. Así que pues, Juanma, contanos un poquito sobre tu historia, y ya ahí, como te dije, súper espontáneo, vamos conversando y van surgiendo las preguntas. Súper. Pues nada, Sara, qué bueno coincidir en propósito, porque creo que eso es lo que uno debe andar por la vida, ¿no? Como coincidiendo en propósito con muchos. ¿Dónde empezar todo esto? Yo creo que yo soy emprendedor por casualidad. Realmente mi historia comienza como la de la mayoría de colombianos, quizás en los 90, en medio de la violencia de Medellín. Y de la violencia que seguramente deambulaba por ahí en todas las casas de todos. Y digo que en mi cabeza lo último que estaba era emprender. Es más, yo creo que en los 90 esa palabra era como una palabra rara. Recuerdo que en algún punto, con unos 14 años, mi hermano me motivó a ir a la incubadora de base tecnológica de Antioquia, que era como una primera iniciativa de emprendimiento. Y creo que finalmente ni la entendimos. Claro. Pero pues yo empecé a programar como a los 12 años, motivado por un profe del colegio. Yo realmente pienso que lo que fue más como confabulando mi mamá y el profe por alejarme de la violencia del barrio. Mi barrio era un barrio violento en la década del Medellín más violento del mundo, de la ciudad más violenta del mundo, de familiares asesinados, de ganas de venganza, porque creo que tristemente muchos de los niños que se convierten en problema después es porque sufrieron pérdidas y entienden que su misión en la vida es vengar, claro, de alguna manera toda esa violencia que les sucede. Yo me acuerdo, entre muchas muertes dentro de mi familia, a mi abuelo, a mi tía, en fin, pero a mi padrino lo mataron cuando yo tenía como 14 años, y en mi cabeza, más que tristeza, hubo como ganas de venganza. Claro. Entonces, bueno, por ese entonces mi mamá y mi profe se habían como confabulado, y yo termino programando en esa época, ¿no? En Windows 98 y con las herramientas más básicas que te puedas imaginar, y sin saber para qué. Era simplemente como un pasatiempo después del colegio. Sí. O sea, esto viene de un maestro que te inspiró a utilizar la tecnología
como un escape de vida. Yo digo que me salvaron de dos cosas, pero pues bueno, y sobre todo hablando en un escenario universitario es complejo, pero uno es que me libraron, por supuesto, de las drogas y la violencia en la que estábamos creciendo, que no tuvo la fortuna. Por ejemplo, mi primo que más o menos contemporáneo, vivía en la misma época, matan a su mamá, a mi tía, y él se mete en la banda contraria y lo matan a los 3 meses de la muerte de mi tía. Entonces, como en medio de todo eso, lo primero, esto es una forma de decir, hey, mira, esto es interesante y como que te roba el tiempo que te van a robar en la esquina, ¿no? Y el segundo creo que me sacó del sistema. Uno dice como, ¿cuál fue tu metodología de formación? O sea, ¿cómo te formaste para ser empresario, para ser programador o lo que sea? Y yo voy hacia atrás y me doy cuenta que no seguí ninguna línea. Y creo que ese fue el éxito de mi proceso de formación, es no haber seguido ninguna línea. Seguramente si sigo una línea, seguramente hubiera sido bueno el resultado, pero hubiese sido muy predecible. Sí. Exacto. Pues yo empiezo a programar a los 16 años, casi 17. Mi profe del colegio me acompaña a la Cámara de Comercio con una carta de mi mamá y constituyo mi primera empresa. Yo creo que en ese momento ni siquiera entendía qué estaba haciendo muy bien, pero alguien me metió en la cabeza que tenía que ser formal desde el principio. Yo realmente pienso que lo que intenta hacerte el formalismo y el emprendimiento es ponerte barreras altas de salida. Sí. Entonces me acuerdo que cuando dije, esto no me funcionó, iba y revisaba cómo era el proceso para cerrar la empresa en Cámara de Comercio y era un desastre. No, sigo intentando. Entonces, de alguna manera, como atreverte a hacer ciertas cosas te ayuda a construir barreras de salida altas para que no lo abandones cuando vaya a ser difícil, porque van a haber momentos difíciles, 100%. ¿no? Pero bueno, esa historia, yo me acuerdo que esa historia la conté alguna vez hace muchos años en una conferencia que tú me invitaste o algo así. Y me demoré como 20 minutos. Hoy es una historia, pues voy a cumplir 40 años pronto, así que ya es una historia mucho más larga. Pero nada, en últimas, constituyo mi primera empresa. Viene un camino de unos 5 años de batallar entre los 16, 19, como 4 años y medio, 3 años y medio, 4 años difíciles. Pero a los 19 años logro vender una empresa. ¿Y la empresa era de qué? Una de las primeras cosas que hago fue fusilar, decimos, como copiar un software francés que le estaban vendiendo en ese momento al SENA para hacer formación virtual. Wow. Cuando eso no existía, TeamViewer o compartir pantalla en Zoom. Sí. Y básicamente lo que hago es un algoritmo que comparte pantallas y permite tomar control remoto de equipos, en fin. Y alguien me lo compra por algo así como a plata de hoy $1 millón, qué sé yo. Oh. Y eso eran como 300 años de trabajo de mi papá, ¿no? O sea, eso era un montón de dinero y pues nosotros vivíamos con un salario mínimo 5 personas. Entonces, pues 19 años y en medio de todo eso, pues eso fue un game changer impresionante. Y por eso digo que fue un poco por accidente. O sea, sin duda no me imaginaba todo eso. Se convirtió primero como una forma de sustento sin ir a la universidad. Sí. Yo me enamoré joven, me enamoré como a los 17 años y mi novia tenía un hijo, nos fuimos a vivir juntos, entonces me convertí como en papá. Claro. Entonces cualquier fuente de ingresos era una fortuna, ¿no? Entonces, pues nada, ese puede ser un primer stop en esta historia, ¿no? Porque luego de eso, con algo de capital y un poco más de conocimiento, pues fundo una compañía que pasa de 0 a 400 empleados en 3 años y bueno, un montón de impacto. Entonces ya estamos hablando de aulas amigas. Exactamente. Pues de verdad que es que cuando yo escucho esa historia yo dije no, o sea, la persona más, pues qué admiración tan grande. Entonces contanos esa historia. ¿Qué es Aulas Amigas? ¿Cómo empieza? ¿Por qué empieza? ¿Cuál es el corazón de Aulas Amigas? Imagínate a mí y para ese entonces mi socio fundador, que era un compañero del colegio, nos sentamos muy contentos por nuestro éxito a los 19, 20 años y escuchamos noticias de compañeros del colegio que no les va tan bien o que ya los mataron o que están en cosas que no son o en fin. Y cuando recapitulamos decimos, todo eso se lo debemos a Sigifredo. Que es el profesor. Que es el profe. Entonces decimos, ¿qué hubiera sido de nosotros sin Sigifredo? Y en ese mundo paralelo el pronóstico no era bueno. Claro. Es que realmente... Claro. Seguramente algo bueno podía pasar, tenemos compañeros a los que les pasaron cosas buenas,
pero el pronóstico, pues, la probabilidad era muy baja. ¿Sí? Entonces en ese momento decimos como, ¿qué hacemos? Yo creo que esta historia debería repetirse muchas veces. Y hay una forma de que esto sea escalable y es causando más maestros como Sigifredo. Sí. Ese fue como el génesis de Aulas Amigas. Claro. Es decir, ¿qué hacemos? Pues imagínate de nuevo 300 años de salario del que podíamos esperar. Nos sentíamos millonarios, claramente no era así, luego vienen un montón de cosas en la historia, pero nos sentíamos en el top a los 19, 20 años, entonces nuestra mentalidad era como cómo se lo devolvemos al mundo, ¿no? Sí. Y pensamos que la forma era haciendo una compañía de impacto. Hoy, años después digo, y con todo lo que ha pasado en el mundo, yo digo, cualquier emprendedor que no esté pensando en dejar el mundo mejor que como lo encontró, debería dedicarse a otra cosa totalmente distinta. Si es que tu emprendimiento no le causa bien al planeta de alguna manera, entonces pienso que no vale la pena el esfuerzo, porque hacer empresa y emprender es un sacrificio. Entonces mejor búscate algo más tranqui si es que lo que vas a hacer y por lo que vas a hacer algún sacrificio no le genera bien al mundo. Total. Además que cuando tenés ese propósito tan claro, independiente de tu personalidad, de tus creencias, de tus valores, de lo que sea, cuando sabes que estás trabajando por algo que no va a mejorar solamente tu vida, sino que va a mejorar muchas otras vidas, tu responsabilidad es como mucho mayor, ¿cierto? Entonces es como ese motor, voy a utilizar tu palabra, es como otra barrera de salida alta, que es como, uy, ¿yo cómo me voy a ir de aquí si sé que lo que estoy haciendo puede tener un impacto tan grande? Mira que eso, tal cual, y a eso le quiero sumar algo que descubrí en la historia que comentábamos ahora antes de empezar a grabar, que fue mi épica experiencia de COVID, con 3 meses en cuidados intensivos y te levantas mes y medio después moviendo solamente la cabeza, y solo en ese momento te das cuenta de lo efímero que sos. Claro. ¿Cierto? Entonces, es que vos te moriste. Exacto, y tú a los 35 años lo último que esperas es morirte tan de repente, claro, ¿no? Y aparte que te sientes fuerte y te sientes de nuevo en la cúspide profesional y en fin, entonces lo último que esperas es morirte de repente. Entonces te despiertas y dices como, ¿qué es lo que realmente vale la pena? Sí. Y al darte cuenta que es tan efímero, dices, pues si es tan efímero, tiene que ser épico. Uy. Y porque si no, ¿qué? ¿No? O sea, si te vas a ver, si vas a dedicarle tanto esfuerzo a algún proyecto que mínimo te va a tomar 10 años y resulta que eso probablemente es uno de los 2 o de los 3 intentos que tienes en tu vida para hacer algo épico, entonces si no fue lo suficientemente épico, perdiste el tiempo. Si al menos no intentaste lo suficiente, perdiste una oportunidad de solo 3 que tienes en la vida. Entonces, bueno, cuando piensas así dices que a esto le falta un propósito. Entonces yo digo, si no encuentras un propósito que te emocione lo suficiente, estás perdiendo una de las 3 oportunidades de hacer algo interesante o épico en tu vida. Creo que ese es un gran tip y lo utilizaremos nosotros como clip para darle mucha fuerza para los emprendedores jóvenes. Nosotros pues en ESIC obviamente tenemos muchos pelados que están empezando su formación, que se sueñan con el emprendimiento y poder, tener ese tipo de reflexiones yo creo que es clave. Entonces, bueno, volvamos a Aulas Amigas. Entonces, hay que, digamos que está ese propósito de reconectar como pues el verdadero propósito de la educación, que es transformar vidas e inspirar para hacer una sociedad mejor. ¿Cómo decidís ir por ese propósito? Pero me voy a volver 2 segundos nada más por contar una experiencia chistosa cuando decís que tenés emprendedores jóvenes. Yo me acuerdo que, pues bueno, yo empecé muy joven, sí, y luego me invitaban a conferencias a contar, era como chistoso, aparte que yo era un joven flaco, con cara de marihuanero, o sea, era así más o menos como, y este traje con patas, sí, porque aparte parecía disfrazado bueno, lo cierto es que todo el mundo me presentaba como este jovencito de 20 y tantos años, hasta que un día en una entrevista en CNN, que anda todavía por ahí, el presentador me presenta como no me acuerdo cuál fue el nombre, como Juan Manuel, sin siquiera cumplir los 40. Y yo como, ay madre, o sea, 40 cambió el parámetro. O sea, antes era como, este joven, cuando
sin cumplir los 40 y yo, ay, hijo. Y pasó así, o sea, ¿no? Aparte, como que te distraes tanto en buscar el éxito, en fin, que es incluso más efímero de lo que hablaba hace un rato. Uy, total. Entonces, bueno, solo para que los que estén escuchando se acuerden que es poco el tiempo, realmente sí, es que hay que corto. darle rápido. Sí, hay que darle, que de eso los realmente han escuchado mucho, de fallar rápido, pero sobre todo yo les digo a muchos sobre que hay que saber cuándo rendirse, porque Sí. sobre todo en nuestra cultura somos muy tercos. Uy, sí. Entonces estamos dándole a eso que creemos que es, y aunque no funcione el año entrante sí, y aunque el año entrante tampoco, ya no me puedo rendir porque van 2, y entonces al tercero tampoco. ¿Cuántas cosas no hubiese querido yo haberme rendido a tiempo porque lo siguiente iba a ser más épico? Claro. Entonces muchas veces en tu terquedad de pensar que estás en lo que es, te estás perdiendo de lo que viene, que es más épico, ¿no? Qué difícil eso, porque es aprender cómo identificar esas señales de, bueno, qué señales me están diciendo que aquí tengo que parar y qué señales me están diciendo que así sea difícil, Total. sí hay, digamos, como esa proyección de que pueda venir ese éxito épico. Claro, y que por definición, y seguramente tú debes encajar ahí, somos tercos. La Total. terquedad muchas veces es la que nos acerca al éxito, pero también es la que nos va a pasar factura si no escuchamos esas señales. Total. Bueno, nos va poniendo como circunstancial con todo esto. Filosófico, profundo. Pues fundamos Aulas Amigas, empezamos a juguetear con eso como en el 2006. Sí. Finalmente se constituye Aulas Amigas en el 2009, 15 añitos cumplimos el año pasado. Y se convierte en eso, cómo hacer que cualquier profe, sin importar el tejido social complejo que tenga enfrente con sus estudiantes, puede convertirse en un agente de inspiración, como lo hizo el profe con nosotros, ¿no? Sí. Aulas Amigas empiezan de una manera como muy discreta en Medellín. Sí. Y luego resulta que el modelo funciona. Y entonces empezamos a encontrar maestros que inspiran, que de hecho luego se convirtió eso en una marca, y en un concurso latinoamericano, en fin, fue muy chévere. Fue como una de las primeras iniciativas non-for-profit que nacieron de esto. Sí. Pero finalmente lo que encontramos fue como el lenguaje para acercarnos a un maestro de una escuela rural para que dijera, hay que hacer innovación en educación. Sí. De verdad es que aunque hoy el profe se vea como parte del problema, es que realmente es que es el único que tiene una solución en las manos. Nada, no sé si fueron unos 500,000 maestros que llegaron a pasar por Aulas Amigas en sus inicios. ¿Y cómo? ¿Qué hacían? Mira que nuestra propuesta empezó muy sencilla porque era una propuesta de formación en usos de tecnología para innovación tecnológica en educación. Pero en ese andar empezamos a encontrar cosas que podíamos hacer tecnológicamente, así que terminamos produciendo patentes de tecnología hecha en Colombia, como, bueno, vamos a saltar un poco la historia de lo que tenemos hoy, que básicamente es como un pequeño asistente tecnológico, es un robotcito del tamaño de este vaso que le ayuda al profe a preparar clase mucho más rápido. Entonces, con inteligencia artificial el profe le da parámetros del estudiante y al profe, aunque no sea el más avanzado, finalmente le crea una clase divertida y más personalizada a las características de su grupo. Pero la magia viene cuando llevas el robotcito al aula de clase y el robot ve todo lo que pasa en el aula de clase, identifica a los estudiantes, toma métricas de la participación del estudiante, tenga dispositivo personal o no, haya internet o no en el aula de clase, hace táctil la pared para que despliegue contenidos interactivos como una pizarra digital, tiene un sensor de ruido ambiente, en fin, digamos que es como si fuese la Alexa, Sí. el asistente tecnológico que le califica exámenes al profesor, que despliega contenido interactivo, en fin. Pero mientras todo eso está pasando, él está levantando perfiles de los estudiantes para que después de clase se les entregue planes personalizados de estudio a cada niño para su casa. Wow. Entonces, Espérate que ahorita volvemos a profundizar ahí, porque claro, como aquí en este podcast estamos hablando como de la tecnología, del futuro, de cómo ha cambiado. Contanos en esa primera fase, 2006, bueno, que empiezan con ese entrenamiento de uso de herramientas tecnológicas,
¿en qué los entrenaban? ¿Qué herramientas existían ahora? ¿Y cómo has visto esa evolución y cómo pasaste de, no sé, esa primera herramienta que nos vas a contar al desarrollo ya de Tommy, pues que era lo que nos estabas contando? Mira que siempre ha habido como una línea de coherencia desde allá hasta acá y es, el profe hace la diferencia, hay que darle al profesor herramientas y autonomía para que haga innovación. Eso es como un poco el corazón. Pero pues la disponibilidad de herramientas para ofrecerle en ese momento eran muy distintas a las que tenemos hoy, y las habilidades que el profesor tenía para utilizar tecnología en ese momento eran diferentes. Entonces nos centrábamos un poco más en formar al profe en usar una computadora, Sí. hasta unas primeras mesas digitales táctiles que colocábamos en el aula, o de la forma más casera hicimos una pizarra digital que sustituía pizarras digitales súper costosas. Eso fue una historia de emprendimiento chévere porque recuerdo que nosotros, pues, había vendido mi primera empresa, habíamos hecho estos softwares educativos, habíamos hecho algunos softwares de calificación automática de pruebas y tabulación de, en fin, como todo en pro de facilitarle la vida al profe. Y entre todas esas cosas cogimos un control de Nintendo Wii que estaba recién saliendo en ese momento, y resulta que el control de Nintendo Wii funcionaba como cursor para manejar el televisor. Entonces dejamos quieto el control y convertimos la barrita en un lápiz, la barrita del Nintendo Wii en un lápiz. Entonces eso era lo mismo que una pizarra digital, que un tablero digital, que en ese momento eran como el gadget de moda, pero costaba un montón. Hicimos algo súper casero. Yo salgo con uno de esos debajo del brazo, voy a visitar, no sé, 5 colegios, y cuando regreso a la oficina, mi socio me mira como, ¿por qué estás asustado? Yo, porque me acaban de comprar 500 millones de pesos en esto. Y yo como que, entonces él me dice, ¿qué vamos a hacer? Y yo, no, pues vamos a los éxitos y compremos los controles de Wii que hayan. Y así fue, pues fue una cosa así súper casera, ¿no? Ahí nos damos cuenta que realmente el vender la empresa que habíamos vendido no era un montón de plata. Nos gastamos esa plata en inventarios, en equipo, en gente, muy rápidamente. Luego nos contacta Nintendo que nos iba a demandar porque no le acabamos el inventario de accesorios, y que ese no era el uso. Bueno, en fin, mil historias de lo que te digo, de problemas que te encontrás en el camino, y necesitas barreras de salida porque si no ya había salido corriendo hacia rato. Y entonces, pues nada, en eso consistía. Hacíamos planes de formación muy buenos, que colaborábamos con escuelas de licenciatura para profesores, en fin, pero les poníamos un poco de flexibilidad al programa de formación de los maestros para motivar a que hicieran innovación. Y empezamos a desarrollar tecnología, que entre todas esas, ese mismo aparatico que hicimos, luego me encuentro con el vicepresidente mundial de Microsoft en un avión, por cosas de la vida, de nuevo el Juan Manuel, por ahí hay un artículo de Revista Dinero donde todo aparezco con esa facha de que yo digo, yo me encuentro a mí mismo en la calle y me paso porque me van a atracar. Pero así me encuentro al vicepresidente mundial de Microsoft. Él me invita a la primera cumbre latinoamericana y del Caribe por la educación en México, y conozco canales de distribución. Entonces empezamos a exportar estas pizarras digitales y la evolución, y bueno, eso fue, de hecho, hoy, digamos que eso que aprendí en ese momento sobre cómo se distribuía tecnología a gran escala, pues es un insumo de hoy. Hoy hacemos tecnología para escuelas en todo el mundo, y la distribuimos como aprendimos en ese momento que se distribuía a través de los grandes mayoristas del mundo. Pero no, en últimas, eso fueron como 10 años en donde hubo mucho de eso que te digo hoy. Yo digo que lo que conseguí en esos 10 años de impacto debe haber sido una tarea de 5, pero hay veces das loops innecesarios en cosas que no eran, y te dicen que no eran, y dices, no, es que a mí me dijeron que cuando me dieran que no, yo seguía adelante, pero no, tenías que escuchar las señales para finalmente ahorrar tiempo, que es lo que te va a hacer falta al final del camino. RedThink, el futuro de los negocios con tecnología. Normal del proceso, ¿no? Pues porque igual, mejor dicho, si fuera como tan clarito el camino, pues todo el mundo lo haría, ¿cierto? Claro. Entonces es también los aprendizajes que te deja esos 5 años extra para que en tu próximo proyecto épico los puedas cortar. Total. Pero ahora, no, eso, yo creo que siempre vamos a sentir que
que hubo algún pudieras tiempo que hubiera sabido salvar, pero pues sin ese tiempo que invertiste de más, pues no hubieras conseguido lo que conseguiste. Sí. Pero sí, creo que esto sí, y es que finalmente eso es lo que hace la educación y escuchar casos de otros, ¿no? Total. Ojalá el que me esté escuchando en este momento diga como, pues madre, ¿será que con esto estoy en ese loop que debería cerrar? Sí. Y bueno, de pronto cierra algo que no debía cerrar, pero pues quizás le permita discernir entre lo que lo espera Sí. detrás del cerrar una línea de negocio que no funciona o el hacer iteraciones que no pensaba que debían hacerse, ¿no? Sí, esa reflexión por lo menos es súper importante. ¿Cómo has visto, digamos, como el impacto de la tecnología en la educación y en el salón de clases, ¿cierto? Entonces ahorita hablabas que pues tuviste este maestro que te inspiró y que el propósito de Hablas Amigas es tener más maestros que inspiran. ¿Por qué el enfoque es la tecnología? Mira que qué suerte que desde el principio dijimos, identificamos que el fin último eran seres humanos inspirando a seres humanos. Yo me acuerdo que muy al inicio, cuando esto empezó a funcionar, me fui a recorrer un poco qué estaba pasando en las aulas de clase en el mundo, y en uno de los viajes llegamos a Corea y nos muestran como el aula del futuro. Y era un colegio real con el aula del futuro. Y entonces estábamos en clase y parte como de eso, el show que hacían era que entraba un robotcito rodando y empezaba a enseñarle a sumar y a restar a los niños, qué sé yo. Y entonces yo digo como, qué desastre que esto pasara. Porque si mi profe hubiese sido tan bueno como este robot para enseñar matemáticas, pero con la misma empatía que tiene este robot que es cero, probablemente habríamos aprendido a sumar y restar muertos o qué, ¿no? Porque, Sí, claro. porque es que la habilidad de este profe él no sabía programar. O sea, él finalmente entendió la problemática en la que estábamos y encontró alternativas y las palabras y qué sé yo, para finalmente cautivarnos con algo distinto a lo que nos estaba cautivando en la calle. Y eso lo logró él como un ser humano con nosotros. Y quizás una de las cosas de las posibilidades que tenía este profesor es que no sé qué consiguió dentro del colegio, pero eran los profes que se podían saltar como el formalismo interno. Yo digo que son los profes que se salen también del sistema. Sí. Entonces el profesor montó como un club de ciencias y como tenía el club, entonces no le pedían que reportara notas de sus estudiantes que estaban en el club dentro del currículo. O sea, como que le dejaron salirse de la caja un poco. De alguna manera, que eso es algo que estamos proponiendo por ahí como política pública con algunos amigos, como si crearas una especie de sandbox del sistema, ¿no? Entonces, en fin, en últimas, creo que no me quiero perder de la línea en la que iba. Y es que, bueno, vuelvo a Corea. Cuando llega este profe, este robot profe, yo digo, pues menos mal eso no fue lo que pasó cuando yo estaba pequeño, porque seguramente hubiese sido un desastre. Así que la tecnología, el propósito que tiene que tener en educación es potencializar al maestro, ¿cierto? Porque de alguna manera ese profe superhéroe fue superhéroe porque encontró herramientas tecnológicas o no para potencializarse como humano y finalmente atraparnos para bien a todos los que nos atrapó. Que yo creo, Juan, perdón, que es súper relevante para la conversación en la que estamos hoy. Entonces estamos hablando de inteligencia artificial, de qué va a pasar y que la tecnología, y entonces nos va a reemplazar, y entonces qué vamos a hacer, y es cómo nos volvemos a situar a entender que la tecnología es una herramienta para potenciar al humano, ¿cierto? Cuando encontrás al humano que tiene un propósito, que tiene una visión, que sabe que tiene un impacto claro, y entonces puede utilizar tecnología, llámese la tecnología que se llame, la combinación de muchas, lo que sea, pero puede utilizar la tecnología como herramienta para cumplir con ese propósito. Es ahí donde estamos creciendo como humanidad. Sí, sin duda. Mira que todos los que somos así medio geeks y estamos en esto, tenemos momentos como de wow y momentos apocalípticos sobre lo que va a pasar, ¿no? Que nos pasaba hace un rato. Entonces, con todo esto uno dice, realmente el futuro es demasiado incierto. En el pasado era muy fácil porque uno decía como, ok, aprendes, no sé, en los inicios de la computación, aprende Excel porque
porque tienes que ser más automático haciendo lo que haces. O sea, como la tecnología te ayuda a parecerte un poco más a una máquina, a ser tan productivo como una máquina, Sí. ¿no? Pero cuando las máquinas empiezan a ser casi humanas, entonces uno dice, pues entonces yo debería potencializar es lo que me hace más humano, Humano. que finalmente es lo que más me dista de la máquina, lo que más me diferencia finalmente en Total. habilidades a la máquina, ojalá por mucho tiempo, porque, Sí. porque ahí es donde viene la parte apocalíptica y cuando no, ¿cierto? Pero entonces en últimas, de acuerdo contigo, pienso que la función de la educación, que siempre debe haber sido la misma, pero hoy más que nunca, es la de desarrollar habilidades humanas. Total. Que finalmente esas habilidades humanas, para no volverlas románticas, tienen que servirnos para adaptarnos al mundo que viene y es difícil de predecir. Sí. Entonces, si yo estoy buscando una educación superior que me sirva para el futuro, o un futuro que es incierto, en el que ya no sé si lo que necesitan son médicos, porque quizás haya mejores médicos ya que reales, entonces yo lo que debo formarme es para estar listo para encontrar en dónde sumar valor cuando no pueda sumar valor como médico, si eso es lo que yo soñaba hacer. Total. Entonces creo que hoy más que nunca suma relevancia encontrar mentores o programas que me acompañen a ser esa persona adaptable, ese ser humano especial como humano que va a encontrar una solución a ese futuro al que no le sabemos una. Total, más desde la habilidad y la competencia de ser capaz de navegar ese futuro incierto que de aprender a utilizar herramienta X, Y o Z. 100%. Bueno, entonces, seguiste con aulas amigas, empezaste a desarrollar estos dispositivos, llegaste a Tommy Digital. Entonces, contanos ahora qué es Tommy Digital. Bueno, mira que hay una pandemia de por medio, prácticamente. En la que casi mueres. Sí, en la que me morí 4 veces. Pero no quiero sonar como un anciano, aunque cada vez que me voy volviendo más viejo, por supuesto, empiezan a decir como muchachos, ustedes que vienen atrás, no se equivoquen en esto. Pero un poco la reflexión cuando llega la pandemia, que fue un tiempo difícil, fue un tiempo en el que crecimos un montón en usuarios, en fin, porque la educación necesitaba innovación. Sí. Pero fue un tiempo difícil en facturación, en tener que despedir personas, en reorganizar la compañía en fin. Y ahí entonces uno vuelve y revisa cuál es el nivel de sacrificio que el éxito requiere. Entonces, eso más como a nivel personal, cuando pasan 10 años, Aulas Amigas consigue lo que consigue, logramos abrir en América Latina, en México, Ecuador, Colombia, Argentina y en Bangalore, en la India, abrimos algo que me parece muy bonito, y es que nosotros veníamos haciendo una propuesta de innovación tecnológica en educación que dependía o de los gobiernos, o dependía de una ONG que lo financiara, o de un distribuidor que encontrara, o sea, como que tenía unos ritmos lentos para finalmente lograr impactar una zona. Sí, perdón, aquí como para clarificar para todos los que nos escuchan, y es porque tu enfoque y tu misión no era llevar estos dispositivos a los colegios privados de las ciudades, sino realmente a los colegios en donde el acceso a estas tecnologías pues es bastante precario, sino nulo o inexistente. Total. Entonces te enfocabas en los colegios públicos, en zonas rurales, de todos estos países que nos estás mencionando. Por ahí tengo una foto de un profe creo que es de Guatemala, en una escuelita de madera, pero que se le ve la luz pasar por todos lados y es la única luz que alumbra el lugar. El profe con un sombrerito, con una pinta campesina, en fin, los niños descalzos, algunos en el piso, y con su clase con Tommy. Entonces uno dice como, wow, o sea, es que como que rompes una barrera, ¿no? Porque entonces la educación del futuro pasa en esa escuela. Total. Y eso pasó, que es lo que me parece interesante, es que para que eso pasara allá, pues tenía que intervenir el Estado. Claro. No hay otra forma, o una fundación. Sí. Y las fundaciones son muy pequeñas para tener un impacto importante. Y entonces resulta que descubrimos que el profesor de esas zonas es más consciente de la responsabilidad que tiene, y su sentido de vocación es inmenso porque no la tiene fácil, entonces tiene que tener una vocación gigante.
que no necesitaban que le regalaran nada, porque sabía que tenía que modernizarse, hacer innovación y transformar. Se conectaba con la historia además, porque obviamente mi historia y la historia de mis socios permearon toda la organización. Entonces ellos decían, yo quiero ser ese maestro que inspira, y lo único que necesitaban era que le financiaran la herramienta y la formación. Entonces finalmente empezamos a formar maestros que inspiran, financiados. Ese modelo escaló muy rápido en todos esos países que te digo, y llegó la pandemia. ¿Cierto? Entonces el modelo de despliegue, en fin, era imposible, obviamente en modo de pandemia. Luego me pasa lo que me pasa, y un poco regreso a la vida pensando que ya había sido mi ciclo en Aulas Amigas. Aulas Amigas empieza a transformarse con una nueva gerente, luego buscamos alianzas para licenciar la marca en Colombia, en fin. Pero en últimas, de Aulas Amigas nace Tomi, que es tecnología para maestros que inspiran. Y Tomi empieza a crecer demasiado rápido. Estamos llegando cerca de 1 millón de usuarios registrados y algo así como 1 millón de horas que se han enseñado en los últimos 12 meses con Tomi. O sea, clases que finalmente pasan con Tomi dentro del aula de clase. Entonces, Beni, sé que ahorita nos contaste sobre Tomi, pero es tan rápido, o sea, pasamos por eso tan rápido, y es tan importante entender lo que es Tomi que yo quiero que nos devolvamos. Entonces, Tomi es el dispositivo, un robotcito más o menos así, este tamaño, chiquitico, que básicamente es Dios tecnológico en el aula de clase, o sea, hace un montón de cosas. Entonces, volvernos a contar lo que hace y qué tecnologías tiene adentro. Imagínate un poco este razonamiento, y es, ¿cómo haces para que, sabiendo la diversidad de habilidades que hay en el magisterio? Porque de nuevo tienes profes que son súper tesos, que tienen hasta PhD y en fin, y están en una ciudad principal con acceso a internet, y hay otro profe que escasamente terminó el bachillerato, pero es el profe que tiene bajo su responsabilidad una vereda entera con 100 niños. Entonces, hay demasiada diversidad. Entonces, ¿cómo haces para empaquetar en una sola cajita todo lo que un maestro necesita para hacer innovación en educación? Ese fue un poco como nuestra pregunta. Teníamos 10 años recogidos de maestros en zonas rurales, de maestros en países en vía de desarrollo. ¿Cómo recogemos todo ese aprendizaje y lo convertimos en algo escalable? Y así llegamos a Tomi, que finalmente se convirtió en algo físico y tangible, porque el 80% de las aulas de clase del planeta no tienen buen internet o no están conectadas a internet en lo absoluto. Uno vive finalmente en una burbujita. Y las habilidades de los maestros es muy diversa. Digamos que son como los dos principales retos. Entonces, tenía que ser algo que pudiera resolver el problema de internet, que la escasez de dispositivos por niño en el aula de clase, en fin. Entonces empezamos a coger la tecnología que traíamos de atrás. Tomi como marca existía, como un tablero digital, pero ahora Tomi va a ser el asistente tecnológico de los maestros. La forma de verlo es como si te imaginas a los superhéroes que te quieras imaginar, que unos vuelan, que otros son inmortales, pero te encuentras a Iron Man, que Iron Man es un ser humano común y corriente, pero se pone un traje que le da poderes especiales, y tiene a Jarvis, que es su computadora, que le da datos para tomar decisiones. Entonces dijimos, pues nuestro profe es un ser humano común y corriente, necesitamos su traje y su Jarvis. Entonces, más o menos así te puedes imaginar a Tomi, ¿no? Entonces Tomi es un robotcito que el profe lo utiliza casi como si fuera su computadora personal, que si lo conecta en su casa le hace táctil su televisor para que prepare clase en el televisor, pero que además de eso, como tiene inteligencia artificial, sabe los resultados de los estudiantes de allá hacia atrás, y a partir de eso le ayuda a crear nuevas lecciones o nuevas clases. Nosotros seguimos como base la evaluación formativa, porque no queremos tomar métricas al final de un periodo, sino que creemos que después de cada proceso de aprendizaje hay métricas por tomar, y que esas métricas procesadas con inteligencia artificial se convierten en material muy consumible para cualquier maestro. No tienes que ser experto para... De pronto sí tenías que ser experto para analizar resultados analíticos pero con inteligencia artificial los entiendes más fácil, o te ayuda a hacer el trabajo.
Entonces, nada, eso lo resume el aparatico que con clases programadas con inteligencia artificial te permite desplegarlas sorprendentemente en el aula. Lo que decía hace un rato, te hace táctil la pared o te hace realidad aumentada, o con una camarita que tiene atrás está viendo todos los estudiantes. Entonces, si haces una pregunta, los estudiantes responden con un QR alzando la mano, entonces él sabe qué estudiante y qué respondió. Todo eso es métrica que alimenta el sistema. Simula internet, entonces en la escuelita que no hay internet aparece un wifi que antes no existía, los niños se conectan y navegan como conectados. En fin, imagínate la cajita pequeñita que de repente lo resuelve todo, como si estuvieras en el aula de clase más potente de todas. Entonces ahí utilizas, como para entender la parte detrás de la tecnología, entonces utilizas pues inteligencia artificial y ¿qué más? Si nos vamos hacia a lo técnico. Un minutico. Si abrieras Tommy, te encontrás adentro, primero un procesador muy potente que corre inteligencia artificial local. O sea, no necesitas internet para generar una imagen de Stable Diffusion con un prompt o para hablar con un modelo de lenguaje que utilizamos Llama. Exacto. Entonces, localmente corre Llama. Entonces, tenés primero... el ChatGPT lo tenés local sin internet. O Stable Diffusion lo tenés local sin internet. Bueno. Entonces eso tenés, para empezar, eso está basado en Android, así que finalmente el profesor puede instalar 1000 cosas en el dispositivo. Pero adicional a eso, él viene con un router, un access point muy potente que crea una red Wi-Fi a la que los estudiantes se conectan, y el procesador principal tiene un servidor local en el que puedes precargar contenidos. Así que, no sé, entras a esic.com o local.esic.com y hay toda una versión local del sitio. Precargado, Wikipedia precargado, Khan Academy precargado. Entonces el estudiante que se conecta a Tommy siente que está conectado a internet solo para contenidos educativos, pero ahí está. A eso se le suma una cámara de 13 megapíxeles que logra cubrir todo el aula de clase y hacer incluso reconocimiento facial de los niños. Y a eso se le suma otra cámara más, que es una cámara infrarroja que traquea la posición de un lápiz para hacer táctil la pared, ¿no? Hay un micrófono para censar ruido y hacer alertar sobre ruido nocivo. En fin, hay otras cositas así pues como más, todo esto aquí, más chiquis, y eso está en menos de 1 kilo de tamaño. Impresionante. Y entonces, por ejemplo, el reconocimiento facial de los estudiantes. Entonces yo veo que, no sé, Sara está durmiéndose la mitad de la clase, entonces le hace insight al profesor y entonces el profesor sabe cómo qué hacer o para qué se hoy no llegamos a ese nivel de intrusión. Digamos que hay unos temas regulatorios todavía detrás de eso. O sea, entonces hay algunas limitaciones que con el tiempo se romperán. Pero sí tratamos de obtener el mayor número de insights posible sin violar privacidad. Sí, ya. Uy, qué nota. Bueno, y entonces, ese recorrido, ¿dónde está hoy Tommy? ¿Qué barreras te has encontrado? ¿Cómo te ha seguido inspirando Tommy a seguir trabajando en la innovación educativa a través de la tecnología? Bueno, Tommy, eso que te estoy hablando es la última versión que lo lanzamos en Londres el año pasado. La próxima semana estamos como en el lanzamiento del modelo 2 en el BET de Londres, el 22 de enero. El BET es una feria de EdTech, digamos como de tecnología para la educación, pues la más importante del mundo, diría yo. Total, y sobre todo la de Londres es como la del top. Entonces lo lanzamos en el BET de Londres el año pasado, o sea que te estoy contando es relativamente reciente. Sin embargo, hay 21,000 puestos en el mercado de allá acá. Wow. Lo que te decía, se acerca a 1,000,000, son 980 y algo de 1,000 usuarios registrados de todas partes, porque hay una parte freemium de todo esto. Entonces un profesor cualquiera entra a tommydigital.com y empieza a utilizar inteligencia artificial para crear sus clases, y luego dice, pero es que con el dispositivo le sumo poder a esto en mi clase, entonces compra el dispositivo por su cuenta o se lo pide al gobierno, el gobierno lo compra a través de algún distribuidor. En fin, digamos que hemos montado un buen sistema de comercialización. Y ahora entonces seguimos en América Latina, en India. Mira que el foco está puesto en países en vía de desarrollo. O sea, finalmente es donde más sumamos valor. Claro. Entonces,
Estamos en América Latina, pues ese es nuestro mercado natural. Países como Guatemala son casi como 90% de sus aulas tienen tecnología nuestra. Wow. O en El Salvador o en Panamá o en fin, bueno, estamos ahí. En Centroamérica está bien, Muy fuerte. está haciendo mucha innovación en educación, Sí. que está bien chévere. México, hay varias regiones muy cubiertas. Bueno, América Latina en general es como nuestro mercado natural. Entramos ahora recién a 100 aulas en Brasil, entonces queremos ver cómo sucede, porque Brasil nunca lo habíamos tocado. Y eso fue pues como un intento como de multilingüaje, porque entonces nos fuimos para... en el BET del año pasado empezamos a trabajar con un mayorista en Dubái que tiene muy buenos canales de distribución en países como Oman, o que tiene sedes en India, o en fin. Entonces eso nos facilitó llegar a canales de distribución especializados en tecnología educativa. Finalmente el negocio, cuando ya la tienes clara, cuando ya iteraste y te diste cuenta que encontraste algo que funciona, se convierte en un ciclo repetitivo que incluso a los emprendedores nos desmotiva un poco, y como que quieres seguir con otra cosa. Y yo estoy un poco en esa etapa porque siento que tengo un equipo demasiado potente que sabe cómo se hace el negocio, el producto tiene su rumbo claro, innovación, sabe para dónde lo lleva, y ahora lo que sigue básicamente es que lo conozcan, que el problema de hacer innovación es que tu enemigo no es la competencia, sino que no conocen tu producto. Entonces, hacer tanto awareness como puedas, desarrollar canales de distribución y pues mantener el producto siendo la estrella que es para los profes. Wow, qué nota. The future of business, powered by tech. Mira, hay una cosa muy bacana, y es que en la gran mayoría de estas conversaciones en el podcast y pues en términos generales cuando hablo con líderes de negocios, siempre la pregunta es, bueno, ¿y usted educación qué va a hacer? ¿Para dónde va? ¿Cuál es como ese futuro que viene con la tecnología? ¿Qué ves? ¿Qué ves tú? ¿Cómo te imaginas? Digamos que hoy has podido llevar esa aula del futuro a muchos lugares en donde era absolutamente impensable. ¿Cuál es ese futuro 2.0? Obviamente esto no tienes ni idea, pero ¿qué te imaginas? Pues estando tan cercano a la tecnología, pues y sobre todo tú que sí tienes como ese background, digamos, tecnológico, ¿qué crees que puede llegar a pasar? Yo creo que la última vez que me hicieron esa pregunta, que fue en un panel del Banco Mundial en Uruguay hace como un mes y medio, no salió muy bien la respuesta. Voy a intentar fue demasiado catastrófico, pero vamos a intentar ser un poco más discreto. No, mentiras. El asunto es que yo la tengo fácil porque creo que en educación básica y secundaria, que es donde está mi corazón, tenemos una ruta clara, ¿sabes? Y lo que decíamos hace un rato realmente es cómo le damos superpoderes al profe, y realmente creo que inteligencia artificial llegó para darle superpoderes. Sí. Que puede sustituirlo probablemente en el top de la pirámide, eso pueda pasar, pero es que de nuevo tenemos 60 millones de aulas de clase en condiciones por debajo de la media, y que necesitan que el profesor evolucione, claro, y que tenga más poder. No puede llegar mañana un robot cyborg a darles clases, ¿no? Como en Corea. En la educación superior me parece que tiene un reto gigante, y sobre todo, digo yo, si la educación superior tiene un reto, es porque los seres humanos que requieren la educación superior a partir de hoy tienen un reto gigante. O sea, cuando ves esa noticia trendy esta semana, que ya salió antes con el CEO de Nvidia, donde dice Mark Zuckerberg que probablemente este año se sustituya su fuerza de programadores por inteligencia artificial. Eso es un hecho real. Yo disfruto mucho todavía programar, y siento que hoy el 40% de mi código lo hace ChatGPT. Wow. Entonces esas cosas van a pasar, y venimos de una década en la que fue una profesión con un crecimiento ridículo en compensación. O sea, yo tenía ingenieros que entraban ganando 2 millones de pesos y terminaban ganando 30 en 3 años, y sin una educación formal. Entonces ahí decías, pero de repente ¡puff!, se espuma, porque sencillamente es sustituible. O sea, la que pensabas que lo hace más rápido, más barato. Sí, exacto, y automático. Sí. Entonces, yo creo que el reto está en la educación superior, porque existe el reto
en el ser humano per se. Sí. Y entonces volvemos a lo que decíamos hace un rato, quizás una educación superior un poco más humanizada, porque el ser humano es lo que más importa, y de nuevo sin romantizarlo, pero sí en dónde va a estar nuestro rol en esas habilidades que la máquina todavía le toma un rato sustituir. Bueno, pero ahí luego vienen cabecitas como la tuya que tendrán que pensar eso cómo se curriculariza, ¿no? Dios, ahí hay un gran reto. Juan, un último mensaje para, no sé, líderes de negocios, presidentes, gerentes de grandes compañías, o emprendedores o futuros emprendedores, digamos, personas que están metidos en el mundo de los negocios, que no necesariamente tienen una formación en tecnología y que se están viendo hoy como medio atropellados, por así decirlo, y decir, bueno, ¿ahora qué hago con esto? ¿Qué les dirías? ¿Cuál sería como ese approach o esa aproximación de cómo deberían pensar en ellos en la tecnología y qué deberían hacer para ir entendiéndola y familiarizándose un poquito más? No sé si me hice entender con la pregunta. Sí, y voy a intentar no ser muy cliché en la respuesta, porque uno dice, o sea, en lo que me dices como de familiarizarse con, resulta que es que ya no hay tiempo de familiarizarse un poco. Uh-huh. Así me voy a empezar. No me acuerdo, una amiga me preguntaba hace poco, me decía como, ven, en tu empresa, ¿cómo planean incorporar la inteligencia artificial? Y yo le dije, no, es que probablemente en la tuya y en la mía ya está apropiada en algún nivel. Sí, de alguna manera. Claro, así no te hayas dado cuenta. Exacto, o sea, eso sí. Es que ya es imposible sencillamente que no pase. Total. Yo me preguntaría si alguien no está utilizando algún LLM o para redactar algo o para generar ideas o algo así por el estilo, algo tiene que estar mal, porque es que está en WhatsApp. Entonces, en algún punto de tu día tienes que decir, voy a preguntarle esto a ChatGPT, o voy a preguntarle esto a... Es natural. Entonces creo que ahora esto ya sí se mete como a más perspectivas personales, pero sin duda siento que primero, como seres humanos, sin importar el nivel en el que estábamos, deberíamos aprender a disfrutarnos el viaje. Casi como que eso debería ser como la premisa número 1. Todo eso empezó con el drama de que en cualquier momento te vas a morir, en que tienes probablemente 3 shots de éxito, de proyectos épicos, en fin. Pero entonces finalmente hay que disfrutarse el viaje. Y la tecnología apareció para hacer que nuestro viaje sea más cómodo y sencillo. Entonces finalmente lo que sí esperaría yo que pase con la incorporación de tecnologías antes de que se acabe el mundo y todo lo apocalíptico que podamos imaginar, finalmente es que te debería permitir hacer en menos tiempo cosas más épicas. Claro. Y eso debería hacer que tengas más tiempo para vos y para disfrutarte el viaje. Finalmente todo es un asunto de tiempo. Si levantas inversión, que se nos quedó ese capítulo quizás un poco por fuera, pero cuando levantas inversión siempre lo vi como que era un salto en el tiempo. Porque lo que ibas a lograr en 5 años, si levantas inversión, probablemente lo logres en 1. Claro. Entonces todo termina siendo un juego de tiempo. Si incorporas tecnología bien, probablemente vas a hacer un viaje en el tiempo. Lo que ibas a hacer en 5 años lo haces en 1. Estás ganando tiempo. Entonces, mi recomendación es finalmente tener muy claro ese para qué. Y es que si mi motivación para incorporar tecnología, además de la competitividad y no sé qué más, es un salto a mi futuro, es ganancia en tiempo. Qué nota, mil gracias por esa reflexión. Y bueno, nada, de verdad que mil gracias por acompañarnos en esta conversación y sobre todo gracias por tener ese propósito tan bonito, ese propósito de reconectar la educación con lo que es, de volver a inspirar, a mantener estos maestros inspirados y sobre todo a cerrar brechas, ¿cierto? Yo creo que una de las cosas más difíciles y tristes en la educación es que las brechas de acceso son enormes y gracias a personas como tú, con el equipo que tienes, porque pues sé que no lo haces solo, sino que hay un gran equipo detrás, pero personas con esa visión que tú tienes y que son capaces de mantener a un equipo muy inspirado y muy movilizado para hacerlo, pues estás de verdad que haciendo este mundo mucho mejor. Entonces un agradecimiento infinito por eso. Sara, a vos por invitarme. Gusto, gracias. Rethink, el futuro de los negocios con tecnología. Este podcast
fue producido por expertos en marca.